Bienvenidos al segundo capítulo de Creadores, donde ellos crean, nosotros jugamos. En esta oportunidad, Shigesato Itoi. Shigesato Itoi nace en el año 1948 en Maebashi, Japón. Su amor por las letras y su extraña y concisa manera de escribir lo llevará a principios de los 70 a desempeñarse como copywriter, un creador de eslogans publicitarios que, bajo la mirada de Itoi, usa sus palabras para hacer feliz a las personas. No pasará mucho tiempo para que se le abran las puertas en prestigiosas empresas como Nissan o el famoso estudio Ghibli. En 1989, y tras una prolífera carrera en comerciales, llega a Nintendo con la idea de hacer un videojuego. Tras largas conversaciones con Miyamoto y el presidente de esa época, Hiroshi Yamauchi, Mother es lanzado en Japón como un RPG innovador, emotivo, pero de pocas ventas. A pesar de esto, la secuela llega a Super Nintendo e incluso es lanzado en Occidente bajo el nombre de Earthbound. La saga de Itoi gana adeptos y se convierte rápidamente en un extraño videojuego de culto centrado en las relaciones humanas. Sin embargo, el poco éxito comercial dificulta una tercera parte. Itoi se verá en la obligación de cancelar su juego reiteradas veces. Tras una crisis económica en Japón, deja la publicidad y en 1998 se adentra en el Internet, formando su propio sitio web llamado Hobonichi, una especie de diario digital que se transforma rápidamente en una plataforma de comunicación entre Itoi y sus lectores. Por fin, en el año 2006, podrá cerrar una etapa pendiente en su vida. Mother 3 es lanzado en el país del sol naciente para el Game Boy Advance, con millones de fanáticos esperando su llegada. Las ventas moderadas de este nuevamente impiden su llegada al resto del mundo. A sus 66 años, Shigesato Itoi se muestra como un hombre versátil. Ha escrito junto al destacado novelista Haruki Murakami, actor de doblaje en la película Mi vecino Totoro, juez en el programa Iron Chef e incluso ha escrito un disco de música. Siempre alegre, sencillo y talentoso, Shigesato Itoi sigue manteniendo su visión de hacer feliz a las personas. Ícono cultural, redactor publicitario, personalidad de la radio y la televisión, ensayista, doblajista de voz. Son algunas de las habilidades que tiene Shigesato Itoi. Pero, ¿realmente quién es Shigesato Itoi? ¿Cuál finalmente es su verdadera personalidad? ¿Cuál es su verdadero lado humano? Para eso y otros temas que hoy día queremos tratar, queremos invitar a Jorge Ortiz. Jorge, ustedes lo habrán conocido por Low Definition, el programa que nosotros también tuvimos en nuestro canal, y hoy día está con nosotros. Por favor, Jorge, bienvenido a nuestro programa. Don Sebastián. Tanto tiempo. Demasiado tiempo quizás. Sí, demasiado, yo creo. ¿Cómo? Bueno, Tommy en realidad. Sí, Tommy, Jorge, Todo el mundo lo... ¿Cómo queráis? Sí, Maravilloso. ya nadie se acuerda de mí en todo caso. ¿No? ¿Se acuerdan de Simón? ¿Se acuerdan más de Se Simón? acuerdan Sí. de Simón. Bueno, Vamos directamente a Ok. lo que realmente hablamos delante. O sea, la palabra, el La texto, palabra. cómo finalmente Shigesato ocupa esto, así como hablábamos en el capítulo anterior de que Inafune, su principal característica era el concepto. En Shigesato Itoi es la palabra, el texto es lo que finalmente Sí. lo caracteriza. lo que pasa es que, como él mismo ha dicho, hay muchas personas que tienen una capacidad para expresar algo, ya sea con las palabras, con la música, con la pintura, con los números, etc. Itoi tiene una facilidad para escribir. Lo que sí es que Itoi, claro, transmite una idea, transmite emociones, transmite sentimientos con palabras. Y es una cosa que se ha impregnado en todo su trabajo a todo nivel.
partiendo de él como un copywriter, como una persona que crea eslogan, que crea comerciales para la televisión, que crea material audiovisual para promocionar un producto. Por ejemplo, Sí. ¿podemos dar un ejemplo? Sí, claro. Ghibli. Claro. Ghibli también él se relaciona mucho con Ghibli Studios, con algunas películas, La tumba de las luciérnagas, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, mi vecino Totoro, Mi vecino Totoro. que también ahí hizo la voz del papá de Mei, creo que se llama. Sí. No he visto la película, perdón. Por ejemplo, en La princesa Mononoke, es tan simple el eslogan, vive. Claro. Y quizás uno puede pensar que es algo simplón, algo muy sencillo, que cualquiera lo podría haber pensado. Pero él tiene que pensarlo en función de cómo transmitir un mensaje, cómo convencer a la gente de que esta es una buena película y de que te puede inspirar algo. Y ocupa una palabra precisa. Entonces es una persona que sabe transmitir una idea con las palabras. Sí. Y eso como copywriter lo definió. Y por eso se convirtió en una persona tan popular en Japón. Porque todo su trabajo en los años 80, comenzando desde el 79, lo llevó a la cima. Es una personalidad de Japón. Como tú bien Por decías eso al principio. justamente decíamos que era un icono cultural, o sea, Claro. dentro del mundo de los videojuegos más se conoce en Japón que en América. En Claro. América, claro, lo conocimos por Airbound y porque hay una seguidilla de personas Se que formó no- el culto, claro. se formó este culto, ¿no es cierto? Ya vamos a tratar de Sí. imaginar eso. Ya. Pero claramente lo más importante de Chicks Toy es cómo finalmente lleva a cabo ese tema con la palabra a cada obra que él hace. En los videojuegos, si nos vamos inmediatamente a eso, uno ve las obras de Mother 1, Sí. 2 y 3 Sí. y la principal característica del juego son los diálogos Sí. y cómo cada personaje tiene su propia personalidad. O sea, él dice, o sea, creo que hay 2 o 3 personajes que solamente que dicen lo mismo. Claro, Pero todo lo demás, todos tienen son diálogos personalizados. totalmente Sí, personalizados. eso es importantísimo, porque una de las cosas que él como jugador quiso cambiar en algunos de los videojuegos, porque él jugaba y decía, bueno, estos personajes tienen los mismos diálogos. Claro. Qué aburrido, ¿por qué no dicen cosas diferentes? Entonces, bueno, hagan un videojuego. Bueno, y eso sumado al sentido del humor que también él Por dota supuesto, a casi sí. toda su... Tiene un humor muy particular, Chicas Toy, y yo creo que no se puede explicar, básicamente tienen que jugar el videojuego. Claro. Lamentablemente en inglés porque uno no sabe japonés, así que no puede leer las palabras de Chicas Toy, pero Mother 2 tiene una traducción bastante acertada en cuanto al humor. Y hablando un poco del equipo, Ujú. yo creo que es súper gratificante, digamos, cómo él trabaja y cómo él se mete, digamos, a trabajar en el mundo de los videojuegos porque no era su terreno. No. Y cuando Miyamoto va a la entrevista con Miyamoto, Sí. fue un poco triste para él, Sí, sí. porque él no sabía cómo... Él contó su historia y dijo, estamos listos, pero en realidad Miyamoto dijo, espérate un poco, o sea, aquí... así se hace un videojuego y le pasó 30... Sí, le pasó ahí la carpeta. claro, le pasó un montón de cosas que... Sí, cuando tú puedes hacer algo más o menos así, ese era el mensaje, llámame. Entonces creo yo que eso es súper importante porque de alguna manera es como tú, como una persona común y corriente, entre comillas, ¿no es cierto? Ujú. Te metes a trabajar en una empresa que es un poco desconocida, en un terreno desconocido, pero Claro. esto que igual me parece súper interesante como los pasos que él va dando, de copywriter, ¿no es cierto? Sí. Se acaba un poco el boom de eso, se Pasa mete en el al terreno de los videojuego. videojuegos y luego va a dar el Cuando él paso termina su fase de los videojuegos, salta al internet. hasta el internet, Sí. que no es cierto que ahí Es también es su importante. otro trabajo. Importante destacar ahí que es un sitio que tú me acuerdo que Hobonichi, que me parece. Sí, Hobonichi es Hobonichi. en japonés, Ujú. que es como el casi diario. Como el periódico casi diario de- de Itoy. Claro, esto lo hace el año 98, por lo tanto es un año que igual que todavía no era totalmente masivo el internet. Ujú. Entonces, y ahí en ese sitio, primeramente, no tiene nada de publicidad. Es un sitio que toda la publicidad es creada por ellos mismos. Por ellos mismos y se alimentan con el merchandising que ellos mismos van creando. Y Exactamente. con los estilos de vida y con la misma gente, porque ese sitio se retroalimenta mucho con la misma gente. Y la gente Yo creo que básicamente se centra en ese tema, o sea, como el tema de la comunicación. Y Claro. siempre está ligado a eso, de Sí. cómo comunicamos. Mm. De hecho, él comentaba que él no le gustaba mucho escribir cosas. No, Y después se da cuenta que sí es necesario. es necesario. Y se crean estas Y hace agendas. la agenda, así La podemos ver en pantalla sí, ahí. sí. Creo que se llama Hobonichi Teco. Sí, O Teco. Sí, sí. Y esa agenda, bueno, hay una anécdota muy bonita que es cuando, después del maremoto del año 2011 en Japón, la página se dedica a enviar diferentes agendas a diferentes personas Sí. para poder comunicarse y contar su historia y su Contar su experiencia de historia, vida. Y eso, nuevamente, Sí. volvemos a que está ligado a la forma en que cuenta sus juegos, por ejemplo. Claro. Entonces,
Bueno, vamos a ver ahora así como ya fue en la semana pasada la entrevista de Ya. Manfure, que no le hicimos nosotros para que la gente no crea. Sí, La gente... se notó, Sí. se notó. Son unos comerciales, vamos a ver unos comerciales de Mother 1, Mother 2 y Mother 3 y a la vuelta comentamos con Tommy. Take a melody, sing as can be. Giving some words and the sweet harmony. Raise your voices all day long. エンディングまで泣くんじゃない Sing a melody. 名作保証マザーついに大完成兄ちゃんどうなってんのわかんね兄ちゃんどうしようえ俺たちまた大人も子供もお姉さんもスーパーファミコンソフトマザー2泣ける泣けますね、なんかあんなうるっとくると思わなかった。危ない危ない。仕事柄セリフに引き込まれるところがあって、その一行一行が重いですよね。単純にゲームって思えない。切ない。ゲームボーイアドバンスマザー3 Bueno, esos son los comerciales, tanto de, bueno, los tres Mothers Los tres básicamente. Mothers, Hay más comerciales de cada uno, o sea, hay más versiones de cada uno. Sí, Excepto del uno. Del uno, sí. El primero. Pero bueno, vamos directamente a hablar inmediatamente de cómo Itoi Ujú. trabaja la palabra nuevamente en estos Sí. comerciales. Lo que me parece muy interesante del primer comercial es de cómo la música también tuvo un protagonismo importantísimo y creo que fue donde más, una de las cosas que más lo demoró, para que él tuviese mucha coherencia con lo que realmente él quiere transmitir, al menos con esa frase. Claro. Bueno, el segundo comercial, ¿puedes hablar tú que tú eres...? Ah, ya sé que el modo de que es mi favorito. Sí. Claro, el segundo comercial tuve acá al hermano grande y al hermano pequeño sentados. Ujú. Y bueno, el que vimos nosotros recién, Sí. cantando Model 2, Model 2, Model 2, Model 2, Model 2. Eso es súper atípico. Sí, es extraño. Sí. Es una situación extraña, yo no sé. No Porque sabía qué hacer. fíjate que el primero incluso hasta es como más comercial hasta de videojuegos. Sí, es que apela mucho más como al sentimiento, quizás, Sí. como que te conmueve. Sí. Ya después son extraños, más del humor de Itoy en realidad. Sí, sí. Y ahí es donde tú ves a esto, claro, estos dos hermanos, y como, ¿qué está pasando? No sé, ¿qué hacemos? Cantar, déjate llevar. Sí. Tenemos un juego, entretenido, juégalo. Y el eslogan es niños... Adultos e adultos. incluso mujeres jóvenes. Sí, sí. Pero yo creo que ¿pero por qué habrá sido un aspecto machista de No, Japón? no, puede ser un poco la cultura japonesa, pero yo creo que es por el tema de que el videojuego se asocia más al niño o a los jóvenes. No al Claro. adulto, Claro. menos a las mujeres. Ujú. No está tan de moda en ese momento que las mujeres jueguen videojuegos. Año Entonces, 95. sí, entonces, incluso que una mujer lo juegue no tiene por qué ser malo. Es un juego que puede ser para todos. Sí. Yo no lo vería por el lado más machista, lo vería más por el lado de que en realidad apela a una cuestión social. Ujú. Pero no vamos a entrar en tanto... Sí. tanto- Sí, a mí me parece que el del 3 es como también lo dice en su eslogan, es sobrecogedor. Sí, De verdad que funny, yo, strange, funny and heartrending. sí, sí. Yo no, o sea, bueno, ahí para los que no sepan inglés, divertido, extraño y sobrecogedor. Yo no sé si realmente es una actriz ella, pero realmente es Creo que sí. extraordinaria. O sea, es de verdad que conmueve ver ese comercial. Es que ese juego tiene esa particularidad, que Itoi decía que hay momentos muy tristes, momentos muy felices y momentos muy oscuros, y que todo se complementa finalmente. Ujú. Ahora, ¿cómo tú puedes contar algo demasiado triste sin contar algo demasiado feliz? ¿Okay? Ujú. Porque todo sigue una línea, pero nunca es como un extremo. Entonces los comerciales muestran eso mismo, muestran Ujú. como el espíritu del juego, de que en realidad va a haber cosas tristes, va a haber cosas felices. Pero al final tienes que jugarlo, juégalo y te va a entretener igual. Sí, no, y Todo además... apela a eso, entretenerse Totalmente, con o los sea, sentimientos. Sí, sí, yo creo que el sentimiento es como tremendamente importante en lo que él expone. Pero además de eso, yo creo que los comerciales de Itoi, como hablábamos de antes, son comerciales un tanto raros. Sí. Porque salen un poco de lo habitual, son más bien conceptuales. Sí. Pero al mismo tiempo, como que no te cuestiona un poco.
Porque, claro, o sea, si fuera directo al grano, estarías mostrando imágenes del juego, Sí. o estarías mostrando las imágenes, las cosas más importantes, qué sé yo. Pero aquí no, aquí en este caso, él simplemente pone una actriz Sí. que no sale nunca en el juego, ni tiene nada que ver, y cuenta un poco Su la experiencia. su experiencia de cómo los jugó. Sí. Yo creo que va un poco bueno. No haciendo notable, no hay nada que decir. Sí. Oye, bueno, pasemos inmediatamente a lo que el público también quiere conocer, los juegos. Ya, Porque todo creador se conoce por su obra, por supuesto. así dice por lo menos. Debería. Espero que nos conozcan en algún momento por lo que hicimos. No. No. Bueno. Dejamos acá, ok. A ver, Ese que ya es dibujo. tíralo para atrás. Oh, mire, aquí hay un dibujito. Ujú. Lo vamos a mostrar al tiro, ¿ah? Porque este dibujo Sí. tiene que ver con el fanatismo de algunas personas por la saga Mother. Starman.net es una ¿Damos página... crédito o no damos créditos? Ah, sí, vamos a dar el crédito a Gabriela Gabriela Correa. Ujú. que ustedes pudieron ver las ilustraciones Sí. del monitor que fuma en su momento, de Low Definition. Sí, hubo Bueno, algo todas de las dibujo, ilustraciones sí. que hubo, la tuya también, Sí. es propio de ella. Ah. Y este dibujo lo hizo ella, también es fanática de Mother. Sí, gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Sí, básicamente. Sí. Bueno, pero de alguna manera este dibujo está en el cofre porque representa un poco el fanatismo de los fans. Valga la redundancia. El culto que se ha hecho alrededor de Mother. Sí. No es menor. Sí, no es menor. Bueno, ¿Qué vamos a parte sacar? usted, pues, ahí está, por ejemplo, Ya, yo seguimos creo que primero. el 1. El 1, sí, seguimos el 1. Usted los tiene todos, ¿no? Me falta el estadounidense. Ah, el estadounidense. ¿Qué importa? Por el que se puede jugar. Que se puede jugar exactamente. Bueno, Mother 1 Ujú. fue el primer juego, salió en el año 89. Como decíamos antes, es un juego que rompe un poco los esquemas Claro. del RPG de clásico de esa época. Nada de espada ni escudo. No, combate, Dragon Quest, un- Final Fantasy, Sí. él dice de que lo juega un par de minutos y Ya sabe dónde va. No, mentira. Sí. Pero igual lo jugó hasta casi la Sí, mitad, sí, decía. sí, sí. Zelda y Final Fantasy se refiere, Sí. decía que lo había jugado hasta la mitad. Y después él dice de que él sabe hacia dónde va el juego y lo deja. Claro. Y por eso de alguna manera él quiere que con Mother o con este título cada momento sea especial, cada momento sea único y no sepa de alguna manera lo que va a suceder. Es ser un poco impredecible. O por último, si ya predice lo que va a pasar, que la aventura hacia ese momento sea algo trascendental, Sí. por decirlo así. Bueno, este juego la verdad que yo nunca lo pude jugar porque está en japonés y es muy Es difícil. muy difícil. Sí, tiene, Que lo yo he jugado a entender, muy difícil. sí, tiene peleas random, o sea, Sí. al azar, aparecen en el mapa, como era muy clásico de los RPG de esa época. Ujú. Y bueno, no sé qué va a tomar ahora. ¿Tomemos Mother 2? Tomemos Mother Sí, 2. sigamos en el orden. Pero tomemos bueno, Su contraparte. Yo tengo Sí. la versión americana. está bien. Tenemos los dos, ¿ves? Bueno, Mother 2 es la La versión... venganza de Geeks. ¿Ah? La revancha de Geeks, o la La- venganza de Geeks. Sí, y bueno, y acá en América se le llamó Earthbound. Airbound, que esta es la versión americana. Como ustedes pueden apreciar, o como bueno, pueden apreciar, esto está dañado. Esto es un cartucho que encontró un amigo en la feria a 3.000 pesos. Es un juego que realmente cuesta arriba de... ¿Cuánto se te deben estar retorciendo Sí. al escuchar el precio? 3.000 pesos, no. Cuesta como $300 o $200 el puro cartucho, Ajá. ya en internet, en eBay. Sí. Bueno, a mí me fascinó Airbound. Yo... De nada. Sí, De bueno, nada. gracias a él Sí. yo pude acercarme a este juego. Es un juego que creo que representa netamente lo que él dice, de que cada momento es único y de que cada momento es impredecible, no sabes lo que te va a encontrar, no sabes lo que va a ocurrir. A mí me parece de verdad una obra maestra, no solamente en como juego, sino también en todo sentido. Creo que artísticamente el juego es muy interesante en lo que propone, en el sistema, porque hay muchos temas, o sea, más allá de la cosa simple que se ve, la superficie un poco, que es un juego muy caricaturesco y que se diferencia bastante de los juegos de esa época, que en ese tiempo estaba Killer Instinct, Sí. recordemos que estaba Donkey Kong Country Chrono 2, Trigger. Chrono Trigger, esa, finalmente, Mario World o Yoshi. bueno, me RPG, bueno, me RPG un poquito después, pero de alguna manera eran títulos que apostaban a lo gráfico, al poder. Eso es lo que Toy se refiere como el agua arcoíris, en una de sus entrevistas por allí que leí. Que tú tienes agua normal, agua amarilla, agua de lo que quieras, y que alguien te vende el agua arcoíris, en realidad él quiere tomar agua. Algo claro. simple, Sí. algo simple y disfrutable. Que puede beber todos los días, puede beber agua. Bueno, es un enfoque de en realidad. Uno Ujú. puede buscar un juego por los factores que le interesan.
Pero en particular Modern 2 yo creo que lo que pasa es que, bueno, fue mi primer RPG. Sí. Como el de Miyamoto. No, Claro. a ver, no sé si fue el primero, pero Miyamoto dice de que el primer RPG que se terminó fue... fue Modern 2, sí. Sí. Sí, Miyamoto. Pero no le gusta los RPG. Lo detesta. Bueno, que lo entiendes, está loquito. Sí, está loquito. Está loquito. Pero claro, aparte de tener una connotación especial como videojuego para mí, realmente tiene muchos elementos que son súper atípicos del día de hoy. Ujú. Entonces, y que yo creo que no lo podemos mencionar ahora porque ese sería ya un capítulo completo. Sí, quizás, no, o sobre sea, el juego. si empezamos a hablar de Mother 2, Hay que empezar yo quiero decir algo súper importante, de que hacer este capítulo de Itoy fue un verdadero desafío, porque abrías un documento y de ese documento se desprendían 2 o 3 más documentos Sí. más. Y no hablamos de una página, hablábamos de 3, 15 páginas. Entrevista completa. Entrevistas completas, traducidas en inglés. Queremos dar un mérito a starman.net, Sí. que es de donde hemos traído gran parte de la información que ya estamos Airport diciendo. ¿Ah? Airport Central. Bueno, Airport Central. Airborne Central también. Son muchas comunidades que nacen a partir de Mother 2. Punto del fanatismo desmedido desmedido. hacia Modern Y 2. que como decíamos antes, o sea, parten del juego, pero se trascienden a su creador. Claro. Que es un poco lo que nosotros también tratamos de buscar en este programa, que es que a partir de tu juego favorito también encuentres quién está detrás de ese videojuego favorito. Eso lo podía mencionar ahora. ¿Podemos sacar otro juego más? Sácanos el tiro. Saquemos el tiro. Bueno, este lo mostramos de pasada, Modern 1 más 2. En Ajá. realidad es la recuperación de los dos primeros. No un gran port, hay que decirlo, lamentablemente no. ¿Se pierden algunas cosas? Sí, sobre todo en la parte de Super. Ah. No hay que jugarlo, hay que tenerlo. Ok. Es para la colección. Ok. Lo importante Lo malo es que este es el único juego que, o sea, la única versión que creo que está disponible más barata, ¿no? No, ahora está a precio muy elevado. ¿Este también está económico? Este es para la económico. gente si lo quiere... Sí, este es económico, sí, y ahí lo pueden encontrar a buen precio. Ya, Ahí compartiremos el link, quizás después en privado. sí. Este es el que me importa. Ah, vale, 3. Modern 3, porque este juego no llegó a América. No llegó a América. Salió en abril, 20 de abril, si no me equivoco, en 2006, luego de ser cancelado y cancelado. Sí. Bueno, este juego iba a salir En primero para Driver. Super Nintendo. Sí, fue planificado para Super Nintendo, Claro. después para 64, De hecho, pero nació el Dix Driver, Sí. y ahí se traspasó el Dix Driver, y después se canceló, y después se volvió a 64, y después se canceló de nuevo. Sí. Y ya fue mucho, y para ya cierta época... que iba a salir Hay un GameCube, video que podemos ir viendo que es parte de, bueno, Ujú. lo que hablamos, que es un video donde justamente se muestra gran parte de lo que es el desarrollo avanzado de Claro. Mother 3 o de Airborne 64, como se le llama en América. que lamentablemente mucha gente no ve el potencial que tenía ese juego, pero realmente era muy asombroso para la época. muy bueno, Sí. es muy bueno. O sea, de El verdad, producto final yo confiaba mucho en el producto final. bueno, y los desarrolladores un poco trabajaban mucho en 2D, yo creo que se les fue un poco de las manos Sí. este desarrollo. Por eso demoró tanto quizás. Ah, Pero dentro de todos sí. los problemas, que yo creo que no vale la pena mencionarlos todos, claro, fue cancelado. O Después sea, llegó- yo creo que en el sentido de conocerlos, porque ¿cuánto costó, digamos, que este juego saliera? Sí. Porque es un juego que imagínate que se viene planificando casi antes que se terminara Mother 2, ya estaba en la mente de... Sí, y Toy dice que un día se le ocurre cómo seguir el juego y llama a su amigo y dice, bueno, así quiero que sea Modern 3. Claro. Y la historia no cambia mucho, la historia se mantiene hasta este juego. Sí, de hecho, si tú ves las imágenes de Nintendo 64 y de Game Boy Advance después, se parecen muchísimo. Sí. De verdad que Sí. es una reproducción tal cual. Y eso es satisfactorio, creo yo, para Itoy, al menos haber podido conservar y que le hayan dejado conservar gran parte de lo que él quería hacer. Bueno, siempre se mencionó como un juego más en 2D. Entonces cuando Satoru Iwata, que fue el gran responsable de traerlo de vuelta, hice para Game Boy, porque en ese minuto ya estaba la GameCube. Ujú. Y ya era muy complicado sacar este juego para GameCube, así que tiene que salir para Game Boy. Pero por suerte sale, y por suerte, estos fanáticos, con su fanatismo desmedido y su locura, crean un parche para jugar en inglés. Ajá. De maneras no legales, No convencionales. no convencionales, Pero pero que después de todo es la manera que existe para jugar. pero sabes que parece que, o sea, no es que estén de acuerdo, de alguna manera ya se han hecho la idea en Nintendo que así es nomás. Así, sí. Claro, porque tampoco ellos se han... Y yo no sé que si esto fue un castigo que hubo, porque pareciera que Mother 3 fue como una especie de castigo Sí. al rechazo que tuvo Airbound acá en América, porque no lo trajeron. Son muchos factores en realidad. Yo Sí. creo que quizá uno de los más influyentes puede ser la poca aceptación que tuvo este. A todo esto, como que se me había olvidado mencionar, ¿ah? Pero que mucha gente conoce Airbound o Mother Por Smash. por Smash. Claro que sí. Sí, sí, Bueno, pero ya hablaremos de Smash en algún minuto. sí. Claro, este juego sale solamente en Japón. No vende muy bien.
No tiene las ventas que se esperaban y el juego no fue vuelto a imprimir una vez más. Sí. Así que muy complicado obtenerlo. Ujú. Y esos son los tres modos que podemos... Esos son los tres, pero queda Sí. una Hay que- obra maestra. Hay que la obra Yo- maestra. este es un juego que no mucha Es gente la obra conoce. prima. Chiquis Toy. Sí, es como culmina su reinado de los Le videojuegos. llamaremos coloquialmente el juego de pesca de Chiquis Toy. Sí, el juego de pesca de Cuando- Chiquis Toy. Cuando Chiquis Toy le La llevamos gente pesca, quería que colocáramos, porque leemos los comentarios, ¿ah? La gente Sí, quería que sí. colocáramos el nombre, porque a veces Sí. decíamos muy rápido y no alcanzamos. Lo vamos a colocar ahora, el juego de pesca de Chiquis Chiquis Toy. sí. O como se le conoce Chiquis Toys number one bass fishing, pero a nadie le importa. Si el juego de pesca de Chiquis Toy. Es En los porque, 90 le gusta mucho pescar y es un juego. pero de todas formas, esta es la versión de definitiva. Nintendo Es 64. la definitiva. El La FLT. definitiva. había otra versión que era para Super Nintendo también. Vamos a sacar esta estupidez. Sí, Sigue no, hablando, vale, sigue no vale la hablando. pena. Sí, sigue hablando. De hecho, debería haber puesto los eslogan Sí, del juego de la pesca. embarramos, pero ya está hecho ya. Sí, ya está hecho. A mí me gustan mucho los animalitos que salen. Sobre Pero todo con un ilustrador famoso, pero ya no me acuerdo si es a famoso. mí me recuerda un poco a Animal Crossing. Sí, un poco. Sí, sí. Que dice que es como el sucesor espiritual de Modern, pero ya no vamos a entrar en eso. ¿Verdad dice Sí, eso? no vamos a entrar en eso ahora. Sí, lo digo. Sí, Ya. no vamos a entrar en eso ahora. Oye, bueno, hay una versión de Super Nintendo y hay una versión, esta es la versión definitiva de Nintendo. Los de Super fueron famosos porque se jugaban por el Satellite View de Super Nintendo. Por varias partes. Y después era la definitiva. Es jugable. Oye, ¿sabes qué? Bueno, hay una cosa que obviamente este juego sale porque él es fanático de De la pesca, así como Sí. Miyamoto con su fanatismo por el buen cuerpo y el cuidado, o por regalar a los Pikmin. ¿Sabes? Esta gente está loca. Sí. Esa es la Sí, conclusión. yo no sé qué mensaje estamos dando a través de este programa, pero no, pero realmente creo que... Bueno, lo otro que le gusta mucho a él es el tema de la comida, ¿no? Como Sí. que no lo mencionamos, se nos fue un poco. Él fue de Iron Chef. Sí. Y también estuvo, bueno, ha estado muchísimo metido en todo el tema de programas de entrevistas, lo invitan muchísimo a diferentes programas, yo creo que sobre todo por simpatía. Ah, y ¿sabes qué otra cosa que se me olvidaba mencionar? Es que estuvo metido hasta en un disco musical, el disco de música. Sí, con los Moon Riders. Los Moon Riders, que fueron gente que Sí. compuso la música de los Mother. Claro. Penguins, creo que se llama Sí. el disco, una cosa rarísima. Claro. Pero, ¿sabes qué? Se siente un poco el espíritu al menos de lo que es la música de Mother. Seguramente. Sí, sí, Se puede buscar en YouTube. totalmente. Vamos a poner de visualización. Si es que antes YouTube no nos borra. Básicamente. Bueno, hay mucha gente que yo creo que obviamente quizás no va a concordar con nosotros hoy día, Ujú. pero de todas formas quisimos hablar acerca de una personalidad que va, como dijimos al principio, va más allá de los videojuegos. Queríamos mostrar su visión de mundo, cómo finalmente él también entiende el videojuego, una persona común y corriente, Sí. pasa a entender el videojuego, y eso también me parece tremendamente importante y tremendamente necesario, ya que hay mucha gente que tampoco nunca ha jugado un videojuego. Claro. Y esperemos que esa gente también pueda ver este programa Ujú. y darse cuenta que hay gente detrás que Sí. es también... Que como- tampoco había jugado videojuegos. Que tampoco había jugado videojuegos. No tiene mucho que ver. En fin, vamos a despedir el programa, lamentablemente se nos Sí. acaba el tiempo. Queremos agradecer a todos los que nos ven, a nuestros televidentes, y también a Repisa Nintendo, que nos apoya y colabora con este programa. Estamos muy contentos con este nuevo proyecto. Sabemos que no es sencillo sacar un programa tan seguido, Sí. pero estamos haciendo todo lo posible y para que a ustedes también les guste, pero también necesitamos ese feedback importantísimo en todo programa y en todo proyecto. Así que de verdad ha sido un gusto tenerlo en mi programa. Me gusta el mío. En mi programa. Es su programa, por fin tiene su programa. Claro. Me puedo retirar, me voy a la taza. Sí, se puede. Qué Ah, bueno, pero pero- tú hice la agüita, creo. Yo tomo mucha agua. Ah, ya, pero toma. me lo voy a llevar. Sí, se la puede llevar, por supuesto, como todos los programas. Se lleva de regalo. Gentileza de Suke Nusagi, por supuesto. No sé. Así que. Y la escondió. Bueno, No la tengo. y con ustedes, entonces, nos vemos. Y con ustedes nos vemos entonces en una próxima oportunidad hablando de otro creador tan importante como fue Chigusa Toy Toy. Hasta la próxima.